Ahora entramos al mundo de los deportes con muchísima información. Así es, y sobre todo una persona que realmente hizo un recorrido increíble, ¿no? Simplemente la historia es fabulosa. Es la primera vez en su vida que entra al mar. Así que mucha atención. Muy interesante esta historia. Abrimos inmediatamente con el deporte blanco en California. Aquí están las imágenes. Torneo de Indian Wells, California. El español Rafael Nadal, número 3 del mundo, avanzó en el torneo al vencer a Gael Simon, número 14, por 6-2, 6-4, directamente a cuartos de final tras 1 hora 17 minutos de juego. Mientras, el suizo Roger Federer estaba esperando este duelo, el cual le cobró, sí, era revancha ante Andreas Seppi, que lo había eliminado en tercera de Australia y ahora tiene una buena oportunidad de seguir avanzando en el cuadro frente a Jack Sock. Rápidamente a la UEFA Champions League. El Barcelona tomó su tiempo. Fue guiado por Lionel Messi a la victoria ante el Manchester City en el Camp Nou, avanzando a los cuartos de final tras vencer por la mínima diferencia a los Citizens. Iván Rakitic marcó el único gol del encuentro en el minuto 30. En el otro duelo del día, el Juventus de Turín eliminó al Borussia Dortmund 3-0, 5-1 global, con goles de Carlos Tevez al minuto 2 y también 79, Álvaro Morata en el 69 en el juego de vuelta en los octavos de final. La Juve será el único club italiano entre los 8 mejores clubes de Europa. Estos son los clasificados a cuartos de final: el Real Madrid, Bayern Múnich, Porto, París Saint-Germain, Atlético de Madrid, Mónaco, Barcelona, nuestros amigos del Juventus. Mañana arranca el torneo grande de la NCAA, torneo de básquetbol universitario. Todo el país está siguiendo con gran interés el torneo, hasta el presidente Barack Obama. Es un reconocido fanático del básquetbol, indicó que los Wildcats son sus favoritos en el torneo, sobre todo porque han ganado sus 34 partidos esta temporada. Su pronóstico: Kentucky enfrentará y derrotarán a Villanova en la final. Obama también cree que Arizona y Duke van a completar el cuadro de las semifinales, que se juegan entre el 4 y 6 de abril en Indianapolis. Y ahora, algo muy especial. En el año 2008, Abraham Levy se convirtió en el primer hombre en recorrer todas las costas de México en kayak. Hoy, 7 años después, alcanza un nuevo récord mundial. Realizó la ruta de Colón en 106 días de remo y 5 meses de expedición, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la conservación del arrecife mesoamericano. El sábado pasado llegó a la Marina Chic Chac de Cancún. Se convirtió en el primer hombre en la historia en recorrer los más de 9,000 kilómetros que conforman el trayecto transatlántico entre el puerto de Palos, España, y Cancún, Quintana Roo. El expedicionario, nacido en Colima hace 34 años, arrancó al borde de Cascarita, un bote de remo oceánico de tan solo 6.70 metros de largo por 1.80 de ancho. Dijo que se sintió muy afortunado de regresar a casa, dicho de haber cumplido con el mayor reto que hasta ahora ha puesto en su vida. Sin duda hubo días difíciles, llenos de mucha oscuridad, pero agradecido con la generosidad del mar que lo trajo a su México y feliz de reencontrarse con su familia, amigos y todas las personas que siguieron su travieso. Le veía un gran ejemplo de que todo es posible. Antes, interesante esto, como les acabo de mencionar, era la primera vez que llega al mar solo en la playa, dijo, y recibió mucho apoyo de los negocios para hacer este viaje posible. Por eso les digo, siga su pasión. Y él definitivamente vive su pasión. Fabuloso. Algo importante, él no fue el primero en hacer esta ruta, es el segundo. Ya hubo otro latinoamericano, Juan Carlos Sagastume. Sí. 2005 y 2006. El primer mexicano en hacer. Él es el primer mexicano en hacer. Así que enhorabuena, felicidades. Y bueno, ahora sí que hay que vivir la pasión. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Felicidades, Abraham. Con eso nos damos un corte, señor.